Señor Pulgarín. Entonces, Aquí luchando con la plataforma que me está sacando la gente. ¿verdad? Sí, no tengo un curso que todos están por fuera, que no los deja la plataforma y yo los veo a ellos y por ahí entre uno y pareciera que el curso como que estuviera matriculado como por ciclo. Entonces, como ya completamos 8 semanas, entonces allí esas 8 semanas pareciera que los cortó. Que terminó las 8 semanas, ok. Eso, y pareciera pues que ese es como el comportamiento que tiene ese curso. Entonces voy a escuchar más tarde a ver qué es lo que pasa o qué. Porque yo los veo a ellos, pero ellos no pueden entrar. No le aparece en lista el curso y yo los tengo a todos. Y a uno le dije editar detalles y entré a revisar los detalles y es que terminó como el 3 de abril. Es raro. Bueno, compañeros, ¿listos? ¿Listos todos, pues? Bueno, vamos entonces con el otro elemento de programación. Ya estamos incluyendo un poquito de Bootstrap. Ya el señor Pulgarín por allí ya tiene también elementos ya en práctica y funciona a la vez. La idea es que pues, le involucremos otra serie de elementos que podamos también inculcar de forma manual, de forma más intuitiva y consciente por nosotros para esto. Entonces hoy vamos a ver las primeras bases, la parte por lo menos del caso del texto, de algunas particularidades y las otras de las cargo en la plataforma. De lo que son los estilos CSS, entre las generalidades pues, que tenemos adicionalmente que son pues, muy fabulosas en cuanto a lo dinamismo que tiene, es que pues, estos elementos básicos son un lenguaje incrustado en el HTML que trabaja pues, junto a él para proveer elementos al documento como el tamaño, el color, el fondo, los bordes, entre otros más generales. De allí, pues que es una forma muy cómoda que hoy los elementos web los vinculan para ahorrarse mucho tiempo de trabajo a la hora de diseño, ya que en él lo que se hace es como una declaración de variables en cuanto a lo que es el formato como tal. Entonces, la forma cómoda que tiene de trabajo es la edición de los mismos elementos para funcionar con los elementos web, con cualquiera de los que son todos los elementos vinculados al HTML, o sea que esto es transparente para todos. En este momento, pues como hay una gran revolución en cuanto a tecnología y a funcionamiento como tal de compatibilidad de elementos web, hay algunas pequeñas limitaciones frente a lo que es los navegadores. Entonces, dependiendo de la versión del navegador que estamos utilizando, en ese momento los estilos CSS van en la versión 3. Entonces, algunos de los navegadores más populares puede que no tengan un muy buen estado experimental de ese trabajo.
Entonces, puede ser que algún elemento no funcione en cierto navegador por la versión del navegador como tal. Entonces, es algo para tener en cuenta como la manera de pruebas. Cuando estamos haciendo pues las pruebas como tal. Ahora bien, son elementos por bloques de programación como tal, en donde los elementos etiquetados que se trabajan son el posicionamiento sobre un elemento de la página y el contenido se desarrolla de allí hacia abajo. Entonces, se posicionan de la línea donde se está involucrando la definición hacia su derecha. Entonces, son dos formas de clasificar los elementos block en cuanto a esta característica como tal. Ahora bien, esto significa que cada elemento se representa, al igual que el HTML, dentro de la posición de cada elemento. Entonces, inicialmente yo debo hacer la declaración a la izquierda del elemento o arriba de él, y lo que va a afectar estaría a su derecha o debajo de él. Es decir, la manera como yo instancio, bien sea la sección, la barra de navegación, el encabezado, el pie o el bloque de división, estaría posicionado debajo del estilo CSS que yo imparta. Entonces, si yo defino un color, por ejemplo, ese color va a quedar definido antes del elemento para que pueda ser afectado, ya que el intérprete, que es en este caso el navegador como tal, lo que contiene es una creación de variables en memoria alta de arriba hacia abajo, a modo compilador. Entonces empieza a ejecutar desde arriba hacia abajo. Por esa razón se visualiza así de esta manera y así mismo debe ser escrito. Ahora entonces pues comprendemos que pueden haber elementos de tipo encabezado, barra de navegación, secciones, elementos que pueden ser flotantes o no, y pies de página como tal también. Y esto encierra un modo de programación denominado modo caja. Modo caja es porque encajan los bloques dentro de él. Anteriormente, sin los estilos CSS, pues aquellos que tuvieron pues, la profundidad de trabajar modo HTML puro a partir de un blog de notas sin colores, sino fondo blanco y negro y ya, o fondo oscuro y letra blanca, en su defecto en monitores monocromáticos, pues lo único que hacíamos era incluir en un editor de texto, en el bloque HTML, un estilo o un modo estilo en donde particularizamos qué queríamos en el estilo. En este caso será un font size, o sea, el tamaño de la fuente, el tamaño en píxeles de lo que yo quería que apareciera. En este caso, la P, que indica un párrafo o una línea de texto, y el texto que yo quiero que aparezca en el navegador y donde finaliza el bloque de texto, bloque de párrafo en este caso. Cuando hablamos de el tamaño de la fuente, pues entonces aquí especificamos el tamaño en píxeles como tal. Entonces, pues para este caso, era todo allí vinculado en el modo caja. Y en donde a la hora de visualizar, pues era solamente esto, ¿no? Esto es aproximadamente, pues en relación al aspecto, 20 píxeles allí vinculados. Ahora, en el estilo embebido, para el caso de HTML, era definir en style por fuera, como si fuera un etiquetado, y donde finaliza, donde inicia y donde finaliza el párrafo, en este caso, el estilo de texto que yo quería involucrar. Ahora, todo lo que apareciera hacia abajo iba a tener este estilo, es decir, ese tamaño de fuente. Nuevamente, pues el formato web vincula la misma apariencia. Simplemente era un modo distinto de apreciar los elementos, de apreciar los objetos. Otro código diferente, pero haciendo lo mismo. Ahora bien, vinculando el archivo externo, que es el caso pues de los estilos CSS, lo que hace es hacer un hipervínculo, en este caso un link relacional, a una hoja de estilos, que es esta traducción style sheet,
una hoja de estilos a la cual hace referencia este archivo, mi estilo.css, por ejemplo. Entonces, aquí lo que llevo yo es vincular a mi texto a este estilo. Entonces allí voy a cambiar para brackets, en donde tengo el mismo texto y tengo mi estilo con los puntos de pulgada de píxeles allí vinculados. Si yo cambio, por ejemplo, el navegador, pues aquí tengo los 30 puntos definidos. Si le reduzco en brackets a 20, que era el que tenía antes, guardo y regreso al navegador, regresan a los 20 puntos que estaban anteriormente. Entonces, con esto me refiero a que la hoja de estilos está vinculada a través de una cantidad de elementos que se plantean desde el primer momento de ejecución de la página, es decir, lo que se encuentra en el encabezado, el header. Entonces, de here maneja pues lo que son estos estilos CSS y entre otros elementos más, como lo vincula también con Bootstrap a la hora de referenciar cuál es el IDE de Bootstrap que maneja. Ahora, vamos a manejar esta misma serie de elementos, pero referenciados con el atributo ID. Indica que el atributo ID es un nombre o una identificación del elemento, el cual debe ser único y que no se puede repetir en el documento como tal. Entonces, es así como el ID se convierte en una referencia de un elemento en donde el archivo CSS es la regla que está declarada con un numeral al frente del valor que vamos a utilizar. Ese numeral viene a ser un identificador de la variable que yo voy a manejar. En este caso, por decirlo así, a manera estructura, a manera disciplina de programación, deberíamos de tener, por ejemplo, texto 1 o título 1, si fuera para los títulos como tal, y texto si fuera para los párrafos, o párrafo 1, o subtítulo. Entonces yo empiezo a definir dentro de los corchetes cuál es el conjunto de elementos que yo quiero definir para ese tipo de texto. En este caso. Entonces es un modo de declaración. Y esto sería lo que yo voy a escribir pues dentro del conjunto de estilo CSS. Voy creando diversas variables que sería un bloque de texto con la configuración referente. Este con el caso del modo ID. ¿Y cómo lo escribimos? Pues entonces después de vincularlo en mi estilo CSS, que sería como el archivo vinculado, pues delante de él, en un modo de párrafo, en un bloque de párrafo, lo identifico como texto 1, que fue el nombre de esta variable que involucré, y luego el del texto que venga a vincular. Ese caso del texto puede ser para cualquier tipo de texto, inclusive para el contenido de un botón, o para el contenido de una tabla, o de una sección de una tabla, o de una barra de herramientas. Aplica lo mismo para todo lugar donde esté contenido el texto. Esa es pues como la ventaja singular que tienen los estilos CSS, que manejan una transparencia de una manera muy plana, pero a la vez muy dinámica, porque se le aplica a cualquier elemento que sea texto. Entonces, como en el caso de la programación web, los elementos son muchísimos los que yo puedo vincular para el trabajo con estos elementos, y pues simplemente será mucho el código de programación por la definición que yo pueda dar tan variada de elementos, pero la forma como lo programe, si lo organizo bien, por ejemplo, vinculando diferentes bloques de texto primero, luego los diferentes estilos de colores para botones o para situaciones, pues es mucho más cómodo después organizar un documento o cambiarlo en estilo. No como tocaba hacerlo antes, que era vuelva y organice todo el texto
palabra por palabra o bloque de párrafo por bloque de párrafo hasta que usted finalice. Ahora solo sería ir al archivo de estilos, localizar el bloque que yo deseo cambiar y solamente aplique el cambio y listo. Incluso con la gran ventaja, a diferencia de lo que son las aplicaciones modo PC o celular, que usted tiene que hacer una reinstalación, retirar el elemento anterior y vincular el nuevo, o sea, desinstalar y volver a instalar, incluyendo pues la descarga o el copiado de archivos. En el modo web, siendo dinámico, no es necesario tumbar la página, no es necesario que alguien se desconecte, simplemente usted hace la actualización y en el siguiente refresh que el usuario realice, pues ya el estilo queda aplicado. Es decir, en la siguiente recarga que realice, ya la corrección o la actualización queda aplicada. Entonces es algo muy cómodo que tiene para el manejo de estos estilos. En cuanto a lo que no, pues los formatos, porque no incide en cuanto a lo que es contenido de datos, simplemente es apariencia. Todo eso como es formatos de estilos, solo tiene que ver con la apariencia, la forma como queramos ver los datos, la información. Ahora, el otro estilo es el atributo class, en donde pues hoy en día se utiliza casi por igual que el atributo ID. Hay algunos programadores pues que les indica o que les gusta mejor utilizar el método class. En este caso pues es más flexible porque puede ser asignado a cada elemento HTML que comparte un diseño muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que le antepones un punto aquí delante de la variable definida. El otro era con numeral, este viene con un punto. Entonces la aplicación viene a ser muy similar también. Entonces, en lugar de llamarlo ID, se le llama class a la hora de definir en el código HTML, donde tenga la referencia pues de la página web como tal. Entonces, si para ambos textos tengo el mismo estilo, el mismo formato, pues tan solo será dejarlo de esta manera. Pero si tengo alguna vinculación diferente, entonces esa vinculación diferente será la profundidad que yo puedo manejar allí distinta. ¿Cuál es la idea, muchachos, con este modo de elementos CSS? Que empezamos a manejar un modo dinámico de trabajo y de profundización en cuanto a documentación independiente e individual. Entre cursos, tutoriales y recursos web para estos elementos, hay un sinnúmero en todos los idiomas, en video, en documento, en material dinámico, en material estático, en una cantidad. La idea es que podamos profundizar. En especial, yo aquí les propongo, pues a modo consulta, pues participar en el foro con el código de estilo y crear archivos web con variedad de texto. Puede ser una lista de 10 palabras o de 10 líneas. Voy a hacer aquí un cambio, por ejemplo, a brackets, en donde yo puedo indicar diferentes modos de trabajo de texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo vincular aquí desde texto 1 hasta el texto que usted quiera. Por ejemplo, así, en variables diferentes. Vamos a quitar esta, por ejemplo. Y que en el index, Okay. señor. Una pregunta, eso de texto 1, texto 2, texto 3. Bueno, la diferencia entre los textos, ¿en qué se enfoca? ¿Qué hace diferencia o qué referente tiene? Bueno, ya le voy a mostrar un ejemplo para que le quede más cómodo esta referencia que estoy manejando de acá. Le voy a colocar este ejemplo aquí en brackets para que le quede bien claro, compañero. Mira,
Yo aquí tengo declarado, estamos viendo bracket, ¿cierto? Sí, sí, en el bracket. Listo. Aquí en mi estilo tengo definido 3 variables para texto. Una con tamaño 20, 30 y otro 40. ¿Listo? Yo aquí lo llamé texto 1, pero imaginemos pues que el texto 1 son títulos. El texto 2 puede ser, por ejemplo, subtítulo. Y el texto 3 puede ser texto normal. Entonces vamos a manejarlo al contrario, 40, 30 y 20. Ya que el texto normal Y puede ser más los pequeño, por ejemplo. X son píxeles, ¿no? Sí, El tamaño del texto. el tamaño en puntos por pulgada cuadrada, correcto. Píxeles, sí señor. Ahora, aquí en el index voy a definir pues 3 momentos para esto, ¿sí? Vamos a ver por acá rápidamente, hagamos que esto sea el título. Ese es el subtítulo. Y vamos a decir que también este sea otro subtítulo. Y este va a ser un texto. Y al texto vamos a colocarle por allá cualquier cosa. Voy a copiar algo de lo que tengo por allí en PowerPoint con ustedes. Entonces lo voy a pegar acá. Grabemos. Y se lo muestro en el navegador entonces. Bueno, entonces acá. Vamos a mirar el navegador.
Pequeñas cosas. Profe, entonces el objetivo sería como jugar con el tamaño de los textos y diferentes cosas relacionadas Listo, ahí. sí. Ahí vienen textos, pero vienen mucho más que textos también, ¿no? Vienen también el estilo de fuente, viene el tipo de fuente también, la apariencia de la fuente como tal. Entonces, se puede cambiar entre ID y class según la definición que usted tenga. Listo. ¿Qué puede pasar acá? Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en la ventana de Chrome. Muchas veces Chrome lo que hace aquí es que se queda pegado con sus estilos. O sea, le puede dar por no funcionar. Le puede dar a Chrome por quedarse con un cookie alto en memoria y quedarse con la última función y no más. Y no querer trabajar con algo nuevo. Y no es que le haya quedado a usted malo, simplemente por aquello de los cookies, los valores altos en memoria, no le funcionan a usted en algo nuevo. Entonces, cuando estamos haciendo pues, muchos intentos o muchos ejercicios así, a un mismo estilo, puede ocurrir que no me funcione algo. Entonces, para ese tipo de detalles, usted borra sus temporadas de navegador y recarga. Puede probar con otro navegador también para que salga la duda. Aquí ya funcionó bien normalito. Porque nos hace la mala jugada a veces el navegador, y en especial para esas jugadas es Chrome. Es el especialista en hacer las malas jugadas, las malas pasadas. Es uno de los que a la hora pues, de programación no es muy confiable. Ya para disfrutar como tal, pues sí. Pero para hacer pruebas y en especial pues, para las bases de datos también no es el más indicado. ¿Cuál sería el más indicado, profe? No, pues el más completo, digámoslo así, frente a lo que son trabajos como tal de desarrollo, por la variedad que tenemos, es Internet Explorer. Porque pues en los navegadores a modo sistema operativo Windows
pues todo el navegador se basa en la plataforma de Internet Explorer. En el caso de Chrome, Chrome lo que hace es únicamente montar una máscara allí sobre Internet Explorer. Entonces, si Internet Explorer falla Chrome directamente. Porque lo que hace es livianar un poquito, suprimiendo algunas utilidades de Internet Explorer. Pero entonces, navegadores completos son Mozilla, son Opera, por ejemplo. Ellos sí son totalmente independientes como tal. Su intérprete es totalmente independiente de Internet Explorer. Entonces, aunque la configuración básica para la navegación frente a lo que son los puertos lo hace Internet Explorer en Windows, frente a la interpretación y a la aplicación de este caso, pues de estilos de precompilación ante Java, precompilación ante plugins como Flash, como elementos JavaScript, sí son más independientes, por ejemplo, que es el Opera y el Mozilla, ¿sí? Y pues para elementos iOS, el Safari como tal, ¿no? Son muy buenos también. Entonces, pues a veces puede pasar eso que suceda, ¿no? Puede ocurrir ciertos fenómenos, así que nos ocurre. Pero de resto no hay inconveniente pues en trabajar con él, ¿no? Entonces, esa es la idea, que juguemos inicialmente pues con este trabajo, compañeros, que podamos pues funcionar claramente con estos estilos, para que abramos la discusión frente a la mayor cantidad de dudas posibles que se nos puedan presentar. Por ejemplo, aquí yo salgo varios cambios y el navegador no refresca. Tengo un solo estilo que voy a cambiar acá. Y es una función muy propia que ocurre a veces. Sí, bien. Este es el estilo original que tenía ahora, con este estilo acá. Lo tengo en 50 píxeles y no ha cambiado. Y fue lo último que manejamos. Entonces, si yo lo abro, por ejemplo, con Internet Explorer, puede ocurrir que Internet Explorer sí me lo abra completo. O que si lo abro con Edge, el Internet 11, pues como tal, también puede funcionar diferente. Igual esto también debe ser transparente a cualquier tipo de navegador, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación a que probemos con el lenguaje, con esta interacción. Les voy a cargar a la misma plataforma apenas me dé solución de estos compañeros adicionales, a ver qué es lo que está pasando, de otros elementos que nos pueda cargar también aquí como ejemplo, como ejercicio de trabajo, para que lo podamos profundizar. Yo les monto mañana tempranito con una continuidad de este mismo tipo de ejercicios en la línea del formato, con otros elementos adicionales. Entonces, para que profundicemos pues en ello, listo. Esa es la idea. Que compartamos pues dudas, porque vamos a empezar a crear como nuestra primera aplicación web, en este caso pues una web con buen modo. Ya trabajamos allí con alguna plantilla, ya manejamos una barra de herramientas, ya incluimos tablas, ya incluimos botones. La idea, compañeros, es que en las clases anteriores yo les voy a abrir unos vínculos para que a medida que vamos desarrollando los nuevos elementos, los carguemos como a las clases anteriores donde corresponde como ese pedacito. Puede ser una captura de pantalla o puede ser un HTML funcionando como tal. Ejemplo, en el de tablas le pegamos una tabla como tal funcionando. En el que incluye botones, pues como la tabla funcionaría con él. Entonces, así sucesivamente con las otras. Entonces yo redirijo aquí un momentico a lo que es el manejo de la plataforma, para mostrarles aquí. Entonces, por allí en alguno manejamos lo que son el esquema de trabajo de la distribución de las columnas. En otro hicimos el tamaño de la distribución
por rejillas como tal. Por ahí en otra manejamos una plantilla y dentro de la plantilla pues exploramos el contenido. Vimos las proporciones y el trabajo pues, de ensamble de Bootstrap, la incorporación de elementos, luego cómo calcular la distribución de ella. Manejamos las tablas y manejamos las tablas con los botoncitos. Entonces, ahora aplicamos el estilo CSS. Entonces, pues el trabajo viene siendo como agregado uno detrás de otro, uno encima del otro. Estas tablas que hicimos la última vez también pueden tener un estilo muy particular. Entonces, la idea es que esos estilos, así mismo particulares y todo, los podemos vincular de una manera mucho más cómoda a la hora del trabajo. Porque pues ellas tenían un estilo ya definido como tal. En el ejercicio que les planteé y que les monté allí como tal tenía pues un estilo ya definido. Entonces, por ejemplo, este título que se ve acá es uno de los modos de uno de los estilos que están vinculados. Este otro que puede ser un subtítulo tiene otro estilo vinculado. Estas cabeceras de fila o de columna más bien, que es una fila completa de títulos, tiene otro. Y el texto que lo contiene tiene otro. Entonces, de esa manera, cuando un usuario perfila configurando su estilo, digamos que las funciones que manejamos a modo perfil, pues yo puedo configurar con qué estilo me quiero quedar con la apariencia de mi pantalla. Entonces, para allá es donde vamos. Ya luego miraremos lo que son los fondos, los que son los tipos de letra como tal y lo que son ya otros modos de incrustar más elementos. Entonces, vamos despacio, pero con buena letra. En este caso, vamos a aplicar primero los efectos al texto. Luego le aplicamos que figuren los botones para que vamos a armar nuestra primera aplicación, que sería la creación directa de una pantalla como esta, como la del login, pero creada por nosotros. Es decir, desde cero. Con estilo, con color, con fondo, con todas estas funciones pues, que indica para la creación de algo que tiene una apariencia bastante bonita, pero que va a ser creada pues particularmente con ladrillo a ladrillo de estilos y de código Bootstrap, de código JavaScript, de código en estilo CSS, con la función pues vinculada hacia el HTML. Listo, entonces la única actividad que le voy a dejar es la práctica, pero sí necesito que la evidenciemos. Listo, necesito que la evidenciemos, por favor. De la clase anterior, de esta de las tablas, por favor, me incorporan el del botoncito. Necesito que me lo carguen aquí, a esa tarea. Le toman un pantallazo. Por ejemplo, aquí el señor Pulgarín ya tiene elaborado este muy bien y lo tiene funcionando. Por ahí ya lo vi. Entonces, que le tomen una captura de pantalla y me cargan, por favor, esa actividad acá. Ahí lo tengo abierto para que lo puedan cargar ustedes 4. Listo, les dejo toda hasta la próxima semana para que lo puedan cargar. Entonces, una capturita de pantalla a la tabla que tiene el botoncito, que usted lo pueda vincular allí. Y listo. Puede ser si quiere que le coloquen por acá los títulos, su nombre o alguna función así particular, como que quede personalizado. Y listo. Y entonces, para esta también les voy a crear aquí un elemento de carga y ustedes simplemente me capturan la pantalla. Un screenshot que me pueda vincular allí. Eso lo subimos pues como la evidencia, que sea como la práctica también. Si profundizan más, si adelantan camino, bienvenido, no hay problema también, ¿no? Igual, ustedes saben que ese estilo de texto que le aplicaremos a los títulos o al texto en sí como tal, funciona también para los botones, funciona también para las tablas, para todos los elementos web que están allí vinculados. Esa es pues la idea, compañeros, para que vamos a crear pues la propia aplicación y que de aquí a junio podamos ya manejar una totalmente dinámica y responsive. ¿Preguntas por allí?
pronto Guatapí, ¿alguna pregunta, compañero? Necesito conocer la letra. No, profe, hasta ahora está todo bien. Listo, necesito que nos juntemos un poquito también de este mismo estilo con Bootstrap y con CSS para que revisemos pues entonces en dónde vienen las dudas. Voy despacio con esta primera aplicación porque ya luego, digamos que soltamos el resto, ¿no? Entonces la idea es el calentamiento. Este es lo más básico, este es lo más sencillo. Pero en código con CSS hay muchas cosas. Entonces no es pues llegar y soltarles todo de una porque pues por un lado manejamos C, por el otro por allí está manejando Python, por aquí estamos pues con JavaScript, con los estilos. Entonces estamos hablando mucho de idiomas, ¿no? ¿Listo, compañeros? Entonces, por lo pronto, necesito que esta semana sea muy dinámica, muy participativa. El ejercicio no está difícil, en especial pues a Anderson y a Guatapí. Yo sé que Cristian ya ha trabajado por algunos elementos, está practicando también junto con Python y vinculando otros elementos también adicionales allí con los recursos. Entonces, pues ahí nos pueden colaborar, ahí también nos vamos apoyando. Cualquier duda, cualquier cosa, el profe Cristian, amplia pedagogía en programación también. Y ya he estado leyendo, he estado practicando también con estilo CSS y con JavaScript. El doctor Pulgarín también está ya echándose Bootstrap al hombro, entonces eso está muy bien. Necesitamos que también nos rinda en este sentido. Listo, profe. Cualquier cosa yo lo voy a estar molestando porque yo sí soy Listo, no, nuevo en esa cosa. Hágale Guatapí y Anderson que ahí estamos pendientes con todo eso. Dale, ya Listo, profe. Cristian también, molestar a Cristian también que entiende a Pulga. Si algo en un momentico. Sí, Profe, claro, claro. una última pregunta. ¿Toca esas evidencias se suben las fotos del código o se suben las fotos de ya acabado o ambas o el código en sí? No, especialmente puede ser la captura de pantalla siquiera, no hay problema. Ah, Ya, listo. hemos hecho muchas cosas, sino que como no están muy definidas, pues no están aquí muy claras. Y pues la mitad la hicimos, por decir algo, ya en CD Remington directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos esta práctica de los bloques, pues algo muy sencillo. Pero luego cuando estemos trabajando ya la plantilla nuestra directamente, le tomamos las capturas al esquema y lo subimos acá, por ejemplo, ¿cierto? Luego cuando definamos los tamaños, pues ya lo tenemos aquí colorido, le tomamos la fotico completa. Cuando tengamos la ventanita del login, yo les abro el espacio aquí para subirlo allá directamente. Y ya, pues estos otros es muy fácil. Por ejemplo, desde la tablita suya, no pegarla acá con el botón, compañero. El que tiene usted de ¿cómo se llama? La competencia de Guatapí. Sistel. De Sistel, correcto. ¿Cuál competencia? Bueno, no es competencia, pero bueno, listo, no importa. Listo, entonces incorpora aquí esa captura de pantalla de esa ventanita, no más, para conocer la incorporación de botón en una tablet, listo. Ya, eso es todo. Ah, listo, hágale pues. Digamos que para esta podemos ir vinculando hasta el momento más que todo lo que son las capturas de pantalla. El código no tanto porque eso está por detrás, tienen las dos cosas. Listo. Listo, compañeros, entonces tengamos una buena semana, pues que ya arrancamos calentando, vamos con toda. Vamos para la segunda parte del semestre ya. Sí. Ya vamos en bajada. Que viene Día de la Madre. Listo. Bueno, compañeros, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Vemos.